De los compresores en paralelo. Hizo un diagrama. En paralelo. ¿Y hablamos de los compresores en serie o no? No, eso no vimos. De la relación de compresión, creo que sí, ¿no? ¿Eso comentamos algo? Sí, Sí, ingeniero. señor. Ya, bueno, el caso de los compresores en paralelo, ese ya lo vimos, ¿no? Con todos los balances, etcétera, ¿no? Ya, entonces a partir de ello, voy a continuar con los planteamientos. No sé si lo dijimos, bueno, si lo dijimos, lo vuelvo a repetir. Pero en todo compresor hay una relación característica en términos numéricos que se suele simbolizar con la letra R o R, definida así, donde D significa descarga o salida y A significa admisión o entrada. Es decir, este parámetro característico de cada compresor establece qué relación hay entre la presión de salida y la presión de entrada. Y una de las cosas que más adelante vamos a poder mostrar o demostrar, como quieran, es que este parámetro R guarda una relación directamente proporcional con el tamaño del compresor. Cuando digo tamaño me refiero a un valor expresado en términos geométricos, ¿no? Es decir, es más voluminoso, por decir de alguna manera la cosa. Repito, si R es mayor o el compresor trabaja con una relación de compresión mayor, entonces se espera que el compresor sea de mayor tamaño. Entonces, cuando uno mira el caso que analizamos anteriormente de los compresores en paralelo, podemos establecer una relación de compresión para el compresor de alta presión y otra para el compresor de baja presión. Si usted mira los esquemas que hicimos, entonces se va a dar cuenta de que el compresor de alta presión tiene como salida la presión de condensación y como entrada la presión intermedia, mientras que el de baja presión tiene de salida la presión de condensación y de entrada la presión de evaporación, siendo este valor mayor que, lógicamente, el otro. ¿No ven? Es decir, el salto de presión que ocurre como consecuencia del trabajo del compresor es mayor en el compresor de baja presión que en el compresor de alta presión. Por lo que, de acuerdo con lo que hemos anotado acá, habría que esperar que el compresor de baja presión sea mucho mayor en tamaño, mucho más, de mayor tamaño que el de alta presión. Y entonces la siguiente idea se enfoca en este asunto: cómo reducir el tamaño del compresor de baja presión. Para ello, la única posibilidad, de acuerdo con lo que estamos anoticiando, es que la relación de compresión con la que opere este sea menor. La presión de evaporación no se puede modificar, pero sí podríamos modificar la presión de salida del compresor de baja presión, haciendo que en lugar de tener este valor, se tenga este valor, de tal manera que lo que descargue el compresor de baja presión lo pueda recibir el compresor de alta presión. ¿Ven?
porque la presión de descarga del compresor de baja va a ser igual que la presión de admisión del compresor de alta. Es decir, que tendríamos algo que esquemáticamente lo podríamos mostrar de la siguiente forma. Entonces tenemos un compresor cuya presión de entrada es la presión del evaporador y otro compresor y la presión de salida es la presión intermedia, que a su vez es la presión de entrada para el otro compresor que va a descargar a la presión de condensación. ¿Lo ven? Y entonces acá en este dibujo estamos mostrando un arreglo de los compresores que se conoce como arreglo serie o también se llama en etapas. Entonces, esta idea la vamos a plasmar en el esquema de la instalación que tenemos anteriormente con compresores en paralelo. Entonces voy a borrar y voy a graficar la instalación usando este arreglo. ¿Está claro lo que estamos planteando? Me pregunto. ¿No hay comentarios? Por acá, como siempre, el líquido que proviene del condensador, luego la mezcla y enseguida la separación. Creo que a este líquido que sale del separador le llamamos 5, lo identificamos con 5 y a este con 6. Me corrigen si es que hay algo distinto. Por acá tenemos 7 que hubo que estrangular, 5 para llegar a la presión de evaporación. Este es el evaporador, del cual sale el vapor que siempre lo hemos estado identificando con el número 3. Y entonces en la propuesta anterior, 6 se comprime en un compresor, hasta 10 creo que era, y 3 se comprime en otro compresor hasta 4. Y eso hace lo que llamamos el arreglo de dos compresores en paralelo. Pero ahora queremos establecer una serie, por lo tanto, este compresor de baja presión va a recibir este vapor 3 a la presión de evaporación y lo va a descargar a una presión intermedia. Creo que usamos hasta el número 11, entonces ahora voy a usar como 6 está a la presión intermedia porque este separador funciona a la presión intermedia, entonces lo podemos reunir estos dos flujos acá en este lugar, lo cual va a generar como resultado, pongámosle 13 a la presión intermedia que ingresa al compresor de alta presión, del cual va a salir en la condición 14. Como ven, los dos compresores, el de baja presión y el de alta presión, están arreglados en serie. ¿Se entiende? Pregunto. No tiene entusiasmo el público.
Son 40 los que están conectados y no parecen. ¿Está claro lo que estoy planteando o no está claro? A ver, por lo menos Sí, se alguien que entiende, me ingeniero. mueva algo. Ingeniero, se entiende. Ya. Entonces ahora vamos a hacer el esquema del ciclo, con lo cual creo que ya remataríamos el asunto. Dibujamos el diagrama pH. Presión de condensación. Presión intermedia. Presión de evaporación, que son los 3 niveles de presión que están presentes en el sistema. Este es el líquido que proviene del condensador, que se estrangula en la válvula flotadora hasta la presión intermedia. Se produce la separación de fases en el separador, resultando el líquido 5, el vapor 6. 5 luego en la otra válvula se estrangula hasta la presión de evaporación, resultando 7, que pasando por el evaporador se convierte en 3. 3 se comprime en el compresor de baja presión hasta la presión intermedia, generando el estado 12, que luego en este lugar, fíjese, se mezcla con 6, resultando 13, que en el compresor de alta presión se comprime hasta la presión de condensación, resultando 14, que finalmente se condensa de vuelta a 1. Entonces, está claro de que acá la relación de compresión en el compresor de alta no se ha modificado porque tiene como presión de descarga P sub C como presión de admisión P sub I, pero la relación de compresión del compresor de baja presión ahora es con descarga P sub I y con admisión P sub E. Por lo tanto, este valor ha sido significativamente disminuido. Si usáramos como presión intermedia, simplemente para que lo noten, este valor en algún momento lo pusimos como en los valores de relación de compresión, nos vamos a dar cuenta de que estos dos valores se hacen iguales. No sé si me están comprendiendo. Esto es una cuestión aritmética nomás, ¿no? ¿Comprenden o no comprenden lo que digo? Ingeniero. Ya, esto simplemente como algo llamativo, ¿no? Ya, entonces de esta manera, con una relación de compresión disminuida, entonces ahora disponemos de un compresor de baja presión más pequeño, que era lo que andábamos buscando. Habría que analizar qué es lo que ocurre con los trabajos de compresión, pero se entiende de que el trabajo de compresión del compresor de baja presión va a disminuir. Lo único que eso tiene como contrapartida que ahora el compresor de alta presión va a tener que comprimir todo. O sea que por ese lado va a gastar más trabajo mecánico porque debe comprimir todo el flujo que le entrega el de baja presión más el que proviene del separador.
O sea, el flujo másico 13-14 es mayor que en el caso 6-10, ¿no? En el caso anterior. Bueno, esto lo podemos dejar ahí. Sin embargo, aprovechando este planteamiento, resulta que, lo voy a marcar con rojo, estamos encontrando visualmente un detalle que comparativamente con el caso anterior lo podemos criticar porque no es bueno. Resulta que en el caso anterior teníamos la compresión 610 así. Si el proceso de compresión está más a la izquierda, aunque sea entre las mismas presiones, el consumo de trabajo mecánico es menor. Es decir, el trabajo de compresión, lo voy a anotar así, 610, es menor que el trabajo de compresión que corresponde al proceso 13-14. ¿No ve? Por lo tanto, esto daría lugar a una crítica no buena, digamos. Si quisiéramos que la cosa se vuelva a normalizar, en el sentido de que el consumo de trabajo mecánico sea como el de 6-10 y no como el de 13-14, entonces no, la alternativa sería convertir 12 en 6. ¿Entienden lo que estoy planteando? Es decir, provocar este proceso desde 12 hasta 6. Quisiera que me digan qué representa el punto 12. ¿En qué estado se encuentra el refrigerante en 12? Por saturado. Vapor recalentado. Vapor recalentado. Y en 6, Vapor saturado. vapor saturado. Entonces lo que queremos es convertir un vapor recalentado en vapor saturado y a la misma presión, por supuesto, ¿no? ¿Qué hace falta para lograr esto? ¿O qué debe ocurrir con 12 para que se convierta en 6? ¿Cómo un vapor recalentado se puede convertir en vapor saturado? Pasando por una válvula de estrangulamiento. No, no, eso hace caer la presión. Acá está Enfriándolo. enfriándolo. Esto es a presión intermedia constante, ¿no ves? Entonces no tiene sentido pensar en estrangular si la presión es constante. Entonces lo que estamos planteando es que ocurra un enfriamiento, es decir, que el vapor recalentado ceda calor a algún sitio y entonces al ceder calor se vaya modificando su condición hasta volverse un vapor saturado seco. Como se trata de un intercambio de calor, se entiende de que este enfriamiento demanda entonces la necesidad de tener un intercambiador de calor en el que ocurra esto que estamos planteando, ¿cierto? Bueno, entonces, en este intercambiador de calor tiene que haber un medio o un fluido, porque es así, que se lleve o reciba el calor que 12 entrega para convertirse en 6. ¿Entienden? Lo que quiere decir que ese fluido deberá tener una temperatura menor que la temperatura de 12. Entonces, si uno examina los datos que están planteados, incluso menor que 6, si quieren. Si uno examina los datos que se tienen
digamos, para los ejercicios que usted vaya a realizar con una determinada presión intermedia, resulta que esta temperatura T sub 6 es menor que la temperatura ambiental. ¿Por qué estoy haciendo una comparación entre esta temperatura y la temperatura ambiental? Primero por esto que estoy anotando acá. Porque el fluido que se lleve el calor de 12 tiene que ser a lo sumo de una temperatura igual a 6. Y por supuesto no puede ser ni aire ni agua que están presentes en el medio ambiente, que son, digamos, los fluidos que uno inmediatamente piensa que podrían servir. Pero no sirven porque su temperatura es mayor que la temperatura que se requiere para lograr este enfriamiento que conduzca a 12, finalmente lo traduzca en 6. Entonces a alguien se le ocurrió lo siguiente, que ahora lo voy a marcar en el esquema que tenemos acá a la izquierda. Para esto voy a borrar lo que tenemos cerrando el circuito a la izquierda. Y entonces ahora resulta que 12 es enviado al separador. Fíjense que estamos haciendo que el vapor recalentado 12 burbujee en el líquido 5, porque acá lo que hay en el recipiente, en fase líquida, es 5, el 5 que sale por acá. ¿Verdad? Y ese 5, mírenlo en el diagrama pH, se encuentra a la temperatura 5, se encuentra a la temperatura T sub 5, pero igual a T sub 6. Es decir, más frío que el vapor 12. Entonces, teóricamente, porque estamos llegando, digamos, al extremo del intercambio de calor, cuando yo ponga a 12 en contacto con el líquido 5, voy a tener como resultado el vapor saturado 6. ¿Me entiende? Es decir, el líquido 5, al recibir calor, se va a convertir en el vapor 6, así, mientras que 12 se va a convertir al ceder calor en 6. Todo eso va a estar ocurriendo dentro del separador de vapor, que ahora funciona además de, digamos, como separador de vapor, como un intercambiador de calor de contacto directo, porque 12 está entrando en íntimo contacto con 5. Y entonces lo que va a salir por la parte superior del separador de vapor va a ser 6, que va al compresor de alta, dando como resultado a la salida 10. ¿Lo ven? Que es lo que estábamos planteando para que las cosas vuelvan a ser tan buenas como eran con los compresores en paralelo. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces tenemos que incorporados en este planteamiento que acabamos de hacer. Primero, un arreglo de los compresores en serie o en etapas.
Y segundo, un enfriamiento entre las dos etapas, lo que se llama enfriamiento intermedio, antes de la compresión en la segunda etapa. Entonces, ¿qué es lo que estamos provocando con ambos efectos o causas, diríamos? La primera tiene como efecto que el tamaño del compresor de baja presión se reduce, y la segunda, que es el enfriamiento intermedio, tiene como efecto una reducción del consumo de trabajo mecánico en el compresor de alta, es decir, un ahorro de trabajo mecánico. De esta manera, digamos, el sistema tiene un doble beneficio durante el proceso de compresión. Entonces, lo que quedaría por ahora es revisar cómo calcularíamos el coeficiente de operación. Y entonces lo voy a plantear como siempre a partir de esta formulación, que sería capacidad de refrigeración dividido por la potencia del compresor de alta más la potencia del compresor de baja presión, que es la potencia total. Entonces, recordamos que C es el flujo másico que pasa por el evaporador multiplicado por el efecto refrigerante. Mientras que la potencia del compresor de alta será el flujo másico del compresor de alta por trabajo del compresor de alta, y en el de baja así. Vamos a ir aclarando un poco la cosa. El efecto refrigerante no es otra cosa que esta diferencia de entalpía, que en realidad es como 3 menos 5. El trabajo del compresor de alta presión va a ser igual a la entalpía 6, ahora menos la entalpía 10, y el trabajo del compresor de baja presión va a ser la entalpía 3 menos la entalpía 12. ¿Está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí. Ok. En lo que concierne a los flujos másicos, para ir aclarando un poco más, el flujo másico que pasa por el evaporador en realidad es lo que viene por acá. Entonces es como 5, es como 7, es como 3, esto lo vamos a destacar, y es como 12. Mientras que el flujo másico que pasa por el compresor de baja presión es exactamente el mismo, pero en el compresor de alta presión es igual que el flujo másico 6, igual que el flujo másico 10, igual que el flujo másico 1. Entonces ya podemos reemplazar en la expresión del coeficiente de operación. Y seguramente que nos vamos a encontrar con que va a aparecer el flujo másico 3 y va a aparecer el flujo másico 6. ¿Por qué destaco estos dos? Porque 3 es como 5 y bueno, el 6 es el 6 que sale por arriba, mientras que el 5 es el que sale por abajo del separador. Y entonces vamos a necesitar establecer una relación entre estos flujos másicos. Tener sí
examinamos termodinámicamente este volumen de control que estoy encerrando con línea de trazos. Debemos tener presente de que este volumen de control es, en primer lugar, un separador de vapor, pero en segundo lugar es un intercambiador de calor, o enfriador intermedio, como quieran llamarle. O sea que tiene doble función ahora. Ya no es la de simple separador de vapor. Y en segundo lugar, quisiera que me diga cuántas entradas y cuántas salidas tiene dicho sistema. Escuchen. 2 entradas, 2 salidas. 2 entradas y 2 salidas. Y entonces ya podemos escribir los balances. Los vamos a dejar planteadito. Para que cuando a usted le toque hacer algún ejemplo, lo que hacer es repasar poniéndole los números. Entonces, podemos escribir como balance de masa ingresando 1 e ingresando 12. ¿No ve? Entrada por aquí como 12, entrada por acá como 1. Igual a la salida 5 más la salida 6. Salida por acá 6, salida por acá 5. Y el balance de entalpías (5 por 5 más 6 por 6). Y entonces a partir de este par de ecuaciones ya podemos despejar la relación que nos haga falta entre 3 y 6 o entre 6 y 3 en la expresión matemática del coeficiente de operación. No sé si quieren progresar un poco más, pero se los dejo esto como ejercicio para que ustedes se ensayen. ¿O hay alguna pregunta? ¿Nada? ¿Se entiende, ingeniero? ¿Se entiende, ingeniero? Ya, entonces cuando estén haciendo algún ejercicio, pues ya ustedes complementan algo. Si hubiera todavía alguna duda, es cuestión de que pregunten, ¿no? Para eso estar ayudando, para eso me pueden preguntar a mí también. ¿Estamos? Entonces hemos aprendido de que se pueden instalar 2 compresores en paralelo, pero también se pueden arreglar en serie. Bueno, voy a borrar lo que tenemos por acá. Por acá. Y esto también ya no. Y ahora voy a aprovechar este esquemita que tenemos a la izquierda para presentar otro asuntito que en determinadas circunstancias puede tener importancia. Se trata de lo siguiente. Voy a cambiar el color. A ver, vamos a poner negro. Fíjense que acá lo que he encerrado con línea de trazo, en el esquema que tenemos en la pizarra, hemos dicho que es un separador de vapor intercambiador de calor simultáneamente, ¿no?
Pero ahora, imagine que pudiéramos hacer una separación así. ¿Lo ven? De tal manera que lo que está a la izquierda de la línea negra queda independiente de lo que está a la derecha. Y entonces uno examina esto y examina esto. Como que si hubieran dos circuitos, ¿lo ven? Por la parte de arriba tenemos el compresor, tenemos el condensador, tenemos la válvula. ¿Y qué sería esto que está a la izquierda? Fíjense que lo que entra por aquí es una mezcla de líquido y vapor, y lo que sale por acá, ¿qué es? Vapor, ¿verdad? Vapor. Vapor. Entonces, lo que está ocurriendo en esta parte izquierda, acá, es que el líquido más vapor se está convirtiendo en vapor. Es decir, esto estaría funcionando como ¿qué? Como evaporador. Como un evaporador. ¿Ok? Para eso, el evaporador debe recibir calor. ¿De dónde la recibe? Si no viene de afuera, de la otra parte, esta que estoy poniendo con doble punto. Fíjese que si analizamos el circuito inferior, ¿qué tenemos por acá? Compresor. ¿Qué debe venir enseguida para que sea un circuito de refrigeración común? Fíjese que entra vapor recalentado, ¿no? 12. Condensador. ¿Y qué sale? Un líquido, ¿no? Entonces, vapor recalentado y sale líquido saturado, por lo tanto, entonces eso está funcionando como un condensador. Quiere decir que durante la condensación, este vapor recalentado 12 cede calor que se lo lleva el líquido 5 que se convierte en 6, ¿no es verdad? Este líquido que se convierte en vapor, en la otra parte. Entonces, este dispositivo ahora estaría funcionando como una combinación de evaporador con condensador, ¿no? Evaporador para el circuito de la parte de arriba y condensador para el circuito de la parte de abajo. Si quieren lo podemos esquematizar así, ya como una idea. Este que estoy dibujando es el circuito superior, que funciona así, mientras que este otro es el circuito inferior, que funciona así. ¿Lo ven? Entonces, este sistema y este otro sistema